Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Al Capone. El nombre mismo se ha vuelto sinónimo de crimen e impunidad. Alphonse Gabriel Capone es quizá el criminal más famoso del siglo XX. Pero ¿quién fue en realidad este hombre que se convertiría en una leyenda negra gracias a su reinado criminal en el Chicago de la era de la prohibición del alcohol? ¿Por qué fue tan exitoso? ¿Cómo fue el final de su imperio a manos del no menos mítico agente Eliot Ness? Nació en Brooklyn, Nueva York, en enero de 1899. Capone fue el cuarto de 9 hijos de Gabriel y Teresina, ambos inmigrantes italianos que habían llegado a Nueva York en la última década del siglo XIX. Desde muy chico, Al demostró un absoluto desinterés por la escuela y una atracción malsana por la vida criminal. Apenas a los 14 años de edad, el futuro gángster resultó expulsado del sistema escolar neoyorquino. Libre de toda responsabilidad, empezó a trabajar en varios sitios, donde conoció a maleantes de peso en el Nueva York de principios de siglo. Capone no tardó en hacerse parte de una pandilla, el grupo llamado Los 5 Puntos, famoso por ser la escuela criminal de mafiosos como Lucky Luciano y Giovanni Johnny Torrio. Durante al menos 50 años, la pandilla se dedicó a aterrorizar el sur de la isla de Manhattan. Fue en aquellos primeros tiempos cuando Capone, un hombre iracundo, se ganó una merecida reputación como revoltoso y violento. Esa conducta lo marcaría para siempre. En algún momento de esa época insultó a una mujer a las afueras de un club nocturno en Brooklyn. El resultado fue una pelea a navajazos con otro criminal de nombre Frank Galluccio, tras la que Capone resultó herido severamente en el lado izquierdo de la cara, ganándole el apodo que lo perseguiría toda la vida: Cara Cortada. A finales de diciembre de 1918, el joven Capone recibió una invitación que le cambiaría la vida para siempre. Giovanni Torrio, su mentor en la pandilla de los 5 Puntos, necesitaba de sus servicios en una ciudad que se convertiría en la cuna del crimen organizado estadounidense. Recién casado y con un hijo al que llamaba Sonny, Capone empacó sus pertenencias y se mudó a la nueva sede criminal del país. La ciudad se llamaba Chicago. El primer trabajo de Alphonse Gabriel Capone en Chicago fue como administrador de un club nocturno propiedad de su mentor Torrio. The Four Deuces era un tugurio particularmente oscuro y turbio, incluso para Chicago. Pero aún en esas condiciones, Capone no tardó en demostrar sus habilidades, no solo como gerente, sino como mafioso. Al poco tiempo, invitó al resto de su gran familia neoyorquina a Chicago, donde les ofreció empleos. Fue también en ese tiempo cuando el joven mafioso compró su primera casa en la avenida Perry, en una zona respetable de la ciudad de Chicago. La vivienda sería el reflejo de una de las obsesiones de Capone. Como a veces ocurre con los maleantes, a pesar de su creciente fama criminal, el gran gángster siempre buscó ser percibido como un ciudadano decente. Las cosas marchaban maravillosamente para Torrio y Capone. Sin embargo, para 1923, la comodidad de los mafiosos comenzaría a llegar a su fin. Ese año arribó a la alcaldía de Chicago un hombre dispuesto a acabar con la criminalidad rampante en las calles de la ciudad. William Emmett Dever empezó a perseguir sin clemencia a los gángsters. Las intenciones del nuevo alcalde, un hombre incorruptible, obligaron a Torrio y Capone a dejar el corazón de Chicago y mudar sus operaciones a los suburbios. Capone se hizo cargo de la operación criminal en Cicero, al este de Chicago. Estaba decidido a conquistar la ciudad entera. Para ello, pidió el apoyo de su hermano mayor, Frank, un hombre bien parecido que recibió la encomienda de llevar a buen puerto las relaciones con el gobierno local. Mientras tanto, Al Capone comenzó a apoderarse de distintos negocios. La voracidad criminal del joven Cara Cortada no tenía fin, y la vida no tardaría en pasarle la primera de varias facturas. Fue en abril de 1924 cuando Frank Capone resultó baleado por las fuerzas del orden. La muerte de su hermano significaría un parteaguas evidente para Al Capone.
A partir de ese momento, el gran gángster dio rienda suelta, no solo a su ambición, sino también a su violencia y a su sed de venganza. Capone no volvería a ser el mismo jamás. Dispararía primero y averiguaría después. En la ciudad de Chicago comenzaría un auténtico reinado de terror. El asesinato de su hermano Frank transformó para siempre a Al Capone. La ciudad de Chicago comenzó a sufrir casi de inmediato las consecuencias de la amargura del pandillero. Para mediados de la década de los años 20, ya se había adueñado del negocio de Giovanni Torrio. Gracias a sus extraordinarias habilidades como hombre de negocios ilícitos, Capone perfeccionó el contrabando de licor en la época de la Prohibición, que duraría de 1920 hasta 1933. La Prohibición pretendía acabar con la manufactura, transportación y venta de alcohol en Estados Unidos, objetivo casi imposible de cumplir, que facilitó la vida delincuencial de gángsters como Capone. Su notable éxito en la segunda mitad de los años 20 lo convirtió en un hombre perseguido, no solo por las autoridades locales, sino por sus rivales, que trataron de asesinarlo varias veces. Pero Capone resultó una hierba auténticamente mala. Ideó maneras originales y astutas de evadir las intenciones de sus antagonistas en los bajos mundos de Chicago. Para 1929, el capo de la cara cortada finalmente se cansó. Justo el 14 de febrero planeó un golpe que sacudiría la ciudad y pondría en jaque al mayor rival de Capone, el gángster Bugs Moran, en lo que llegó a ser conocida como la masacre del día de San Valentín. Su pandilla ejecutó a mansalva a 5 miembros de la banda contraria. Moran, el hombre que por años había combatido a Capone, decidió, aterrado, bajar su perfil criminal. El terrorismo callejero del brutal Al Capone había funcionado a la perfección. Junto con su nuevo liderazgo en el mundo criminal, comenzó a disfrutar de un activo inesperado: la fama. Su capacidad para evadir la justicia y la furia de sus rivales le ganó fama de invencible. Y como soñaba con ser percibido como un ciudadano de respeto, aprovechó al máximo su nueva relevancia. Pero la fama tendría sus costos. El peso de Capone y su ya célebre impunidad lo convirtieron en el blanco principal del gobierno del presidente Herbert Hoover. El encargado de perseguirlo sería su extremo opuesto: un hombre honesto y profundamente decente, un genio del arte de la policía, un agente llamado Eliot Ness. Después de la masacre del día de San Valentín, Al Capone se volvió una celebridad, el criminal más famoso de su tiempo. Para entonces era un hombre feliz. La notoriedad le sentaba bien, pero en el pecado llevaría la penitencia. La nueva visibilidad de Capone lo puso bajo la lupa del gobierno del presidente Herbert Hoover, quien instruyó a su secretario del Tesoro a comenzar una batalla frontal contra el rey del bajo mundo de Chicago. El encargado de llevar a cabo esa persecución física y legal sería Eliot Ness, un joven agente de admirable rectitud. La batalla contra Capone no tardó en convertirse en un pleito profundamente personal para ambos hombres. Después de todo, el incorruptible Ness había nacido en Chicago y veía la ciudad como una extensión de su propia familia. El primer gran obstáculo que enfrentaría Eliot Ness sería la corrupción policial. Capone había logrado infiltrar todos los cuerpos de la policía de Chicago, dejando a muy pocos oficiales realmente honestos. Con el paso de los meses, Eliot Ness logró reunir a 10 agentes, quienes bajo su mando se encargarían de cerrarle las vías de acceso al licor que lo había hecho millonario. Al equipo de Ness, 100% limpio e incorruptible, llegó a conocérsele como los Intocables. Al principio, Capone ignoró a los agentes, pero el gusto se le terminó cuando fue sorpresivamente arrestado en 1930 por llevar un arma sin permiso. El breve periodo en la cárcel resultó profundamente dañino para su imperio. El gángster había dejado como encargados del negocio a 2 hombres ineptos y muy violentos: su hermano Ralph y un asesino que también se haría famoso con el tiempo, Frank Nitti. Ambos cometieron errores que facilitarían la labor de Eliot Ness y los Intocables. Para cuando Capone recobró la libertad, su organización enfrentaba severos conflictos. Ness había conseguido cerrar varios de los centros de distribución de Capone. El gángster de Chicago era ya el enemigo público número 1 y su captura definitiva
era la misión más importante de las autoridades, no solo de Chicago, sino del país entero. Pero la lucha por acabar con el imperio de Capone tomaría un par de años más e implicaría un enfrentamiento legendario entre un hombre de la ley y otro decidido a vivir lejos, muy lejos de ella. El imperio criminal de Al Capone comenzaría a fracturarse en 1930 después de conocerse una conversación telefónica grabada por el equipo de Eliot Ness. En ella, dos asociados de Capone comentaban divertidos la existencia de un libro con el registro fiscal fraudulento de Capone que había escapado a la atención de las autoridades. Si lo encuentran, decía uno de los capos, podrían acabar con Capone. Las autoridades hallaron el libro. Después se acercaron a los dos contadores responsables del registro, quienes juraron colaborar plenamente con la investigación a cambio de protección. Sería el principio del fin para Capone. Al poco tiempo, Eliot Ness, sabedor de su nueva fortaleza contra el gángster, comenzó a humillar públicamente al hombre que había sido su enemigo y el de su ciudad por muchos años. El acto cumbre de Ness es materia de leyenda. Un buen día, el célebre agente mandó llenar 40 camiones con la mercancía incautada a Capone y los mandó desfilar frente a la ventana del hotel donde se hospedaba el criminal, uno por uno. La reacción de Capone fue enloquecida. Iracundo juró vengarse, pero Ness sabía que el capo más célebre de su tiempo estaba a punto de colapsar. Apenas unos meses después, fue detenido y enviado a juicio. Todo Estados Unidos siguió el proceso que comenzó a finales de 1931. Las autoridades llevaron al jurado a un lugar seguro para que estuviera a salvo de atentados y extorsiones. El juicio duró 11 días. Al final, el jurado declaró culpable al gran capo de casi todos los cargos. El juez lo sentenció a más de una década en prisión. Al principio, Capone fue enviado a la penitenciaría de Atlanta, pero su celebridad no tardó en convertirse en un problema. Vivía demasiado cómodo. La única solución era mandarlo a la cárcel más legendaria de todo el siglo XX. La vida no trató bien a Capone en Alcatraz. Las condiciones de la cárcel eran severas y la salud del gángster, enfermo de sífilis por años, comenzó a deteriorarse. Para su liberación en 1939, Al Capone ya no estaba bien. Logró sobrevivir, sin embargo, hasta 1947, cuando murió en su casa de Florida. Tenía 48 años. La vida del mayor gángster del siglo XX había llegado así a su fin. Eliot Ness, por su parte, continuaría con su destacada carrera, pero la vida le tenía reservada una difícil sorpresa. Un caso sin solución alguna que espera para otro capítulo de Historias Perdidas. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.